En medio de las dificultades de la vida, puede parecer que caminamos solos, sin rumbo ni respuestas. Pero ¿y si te dijera que la protección de Dios está más cerca de lo que crees, incluso cuando no la ves? En este video, exploraremos cómo la mano invisible de Dios nos guía, protege y sostiene en momentos de silencio e incertidumbre. A través de las escrituras e historias inspiradoras, descubriremos que la protección divina a menudo no es algo grandioso ni visible, sino un poder silencioso que obra tras bambalinas, guiándonos con sabiduría y amor. Aprenderás a confiar en el silencio de Dios y a sentir su paz, incluso en las tormentas de la vida. Si buscas esperanza, consuelo y la seguridad de que no estás solo, este video es para ti. Caminemos juntos en la fe y comprendamos cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras profundas e invisibles. No te pierdas esta reflexión transformadora. Dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para más contenido que fortalecerá tu camino de fe. Cuando la oscuridad crece y el silencio parece profundo e inmenso, sientes la mano invisible de Dios calmando tus miedos, o la duda te mantiene atrapado. En los momentos más tranquilos antes del amanecer, algo poderoso sucede, no en grandes gestos, sino en pequeñas ondas de esperanza que Él siembra en nosotros. Exploremos juntos este espacio de gracia y silencio y descubramos cómo obra Dios, incluso cuando todo parece estar en calma. ¿Te has encontrado alguna vez en el ojo de una tormenta, con truenos rugiendo a tu alrededor, pero envuelto en un silencio tan profundo que casi parece un eco de la silenciosa presencia de Dios? En momentos en que el miedo amenaza con desgarrar tu alma y la incertidumbre oscurece el camino, ¿crees de verdad que estás a salvo, sostenido por manos invisibles? Esta noche, entramos en esta quietud sagrada, donde la obra silenciosa de Dios se despliega como la primera luz que irrumpe en la oscuridad, invisible pero poderosamente real. Quédate conmigo y juntos exploraremos las maneras suaves e invisibles en que Él obra en nuestras vidas. En las páginas de las Escrituras, encontramos innumerables historias donde la protección de Dios se revela no como una fuerza imponente e inconfundible, sino como una presencia silenciosa e invencible que protege a su pueblo en tiempos de peligro inminente. Un ejemplo impactante es la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel, fiel y firme, permaneció solo, rodeado de las bestias, símbolos de muerte y miedo. Pero en ese lugar oscuro y amenazante, la protección de Dios estaba obrando. No fue con grandes despliegues de poder ni un rescate inmediato, sino con una fuerza silenciosa que silenció a los leones y le preservó la vida contra todo pronóstico. El terror del pozo era real, pero aún más real era el poder divino, invisible pero inquebrantable, que protegió a Daniel. Esta imagen nos ofrece una vívida visión de la mano protectora de Dios, silenciosa pero poderosa. A menudo, su protección no se manifiesta dramáticamente, sino a través de una presencia sutil y sustentadora. Como la calma en medio de una tormenta o la sombra que nos refresca del sol abrasador, la protección divina nos rodea de maneras invisibles a la vista, pero profundamente sentidas en el corazón. La historia de Daniel nos enseña a confiar en este poder silencioso, sabiendo que incluso cuando los peligros nos acechan, la vigilancia de Dios nunca falla. También vemos en Ezequías cómo Dios obra silenciosamente, pero con gran poder. Cuando el ejército asirio amenazó a Jerusalén, el rey y su pueblo se enfrentaron a una derrota segura. Pero en una noche silenciosa, llena de intervención divina, Dios derrotó a los enemigos sin el sonido de la batalla. La ciudad fue salvada, no por ejércitos ni armas visibles, sino por la mano invisible de Dios, obrando entre bastidores. Este momento captura la esencia de la protección divina, silenciosa, misteriosa y sumamente eficaz. Estas historias nos invitan a descansar en la certeza de que la protección de Dios se extiende más allá de nuestra percepción. Ya sea ante el rugido de las fieras o el silencio de una noche oscura, su presencia nos protege y nos sostiene. En nuestras vidas, cuando el miedo y la incertidumbre nos amenazan, podemos encontrar paz, sabiendo que, como Daniel y Ezequías, también estamos protegidos por un poder que actúa en silencio, pero que nunca nos abandona. Confiar en Dios durante las pruebas rara vez es fácil. A menudo, una confianza fugaz no basta, se requiere una decisión deliberada y valiente de confiar en la sabiduría y el amor de Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan confusas o dolorosas. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, sométete a Él en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a liberarnos de nuestra visión limitada y a depositar nuestra plena confianza en la guía de Dios, creyendo que Él nos guía hacia lo mejor, incluso cuando el camino parezca oscuro.
Confiar en Dios no es una decisión pasiva, sino activa de creer en su bondad y fidelidad, incluso en la incertidumbre. El Salmo 37:3 nos anima aún más: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y disfruta de pastos seguros. Aquí, la confianza se entrelaza con la acción, nos llama a vivir fielmente y hacer el bien mientras descansamos en la seguridad que Dios nos ofrece. Confiar en Dios no significa ignorar la realidad ni fingir que los desafíos no existen. Significa reconocer que, incluso en medio de las dificultades, la protección de Dios está presente. Significa elegir caminar con esperanza, sabiendo que su amor inquebrantable nos guía, incluso cuando su plan se revela silenciosa e inesperadamente. La historia de José ilustra brillantemente cómo se refina la confianza en tiempos difíciles. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado, su situación parecía desesperada. Sin embargo, José, a pesar de todo, decidió confiar en la soberanía de Dios. No tenía la visión completa, pero creía que Dios obraba tras bambalinas para algo mayor. Años después, la confianza de José fue recompensada cuando fue ascendido a una posición de poder, lo que le permitió salvar vidas durante una gran hambruna. El camino de José nos enseña que la confianza es la llave que abre las puertas de la protección y la provisión de Dios, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos por delante. Nos invita a abandonar nuestros miedos e incertidumbres, confiando en que Dios obra activamente para nuestro bien, a menudo de maneras silenciosas y misteriosas. Cuando lleguen las pruebas, y llegarán, podemos encontrar fuerza al saber que la confianza no es una fe ciega, sino confianza en aquel que guarda nuestro futuro. Al cultivar esta confianza, preparamos nuestro corazón para recibir la paz y la protección que Dios promete, incluso en las tormentas más intensas de la vida. Así como el Señor sostuvo a Daniel en el pozo, a Ezequías contra los asirios y a José en la adversidad, Él también está contigo, guiándote, protegiéndote y moldeándote, a menudo de maneras que no puedes ver, pero que puedes sentir en lo profundo de tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido perdido en el silencio de una prueba, como si vagaras por un vasto desierto vacío? Con el sol brillando, las sombras extendiéndose a tu alrededor y el peso de la incertidumbre apoderándose de tu corazón. Es en este profundo silencio donde se pone a prueba nuestra fe, cuando el anhelo de seguridad choca con una quietud que parece interminable. La historia de José, encarcelado sin causa, sin esperanza visible, nos ayuda a comprender este silencio divino. Durante años, permaneció en la oscuridad, aparentemente olvidado. Pero ese silencio no fue abandono, fue un periodo sagrado donde la confianza de José se fortaleció y su carácter se forjó. El silencio de Dios, invisible a los ojos, tejía un plan perfecto, preparando a José para un futuro que solo él podía ver. De igual manera, el rey David también experimentó largos periodos de espera, a menudo huyendo y escondiéndose, ansioso por la intervención de Dios. Sus salmos reflejan el dolor del silencio divino: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Pero incluso en el silencio, David eligió confiar, entendiendo que Dios usaba esos momentos de quietud para acercarnos más, para confiar más y para esperar con paciencia su tiempo. La espera que Dios nos pide no es pasiva, sino activa. Es como la calma antes del amanecer, cuando el mundo contiene la respiración y la primera luz comienza a aparecer. Incluso cuando no escuchamos su voz ni vemos respuestas inmediatas, Dios está obrando tras bambalinas. Sus manos mueven las circunstancias, preparan los corazones y preparan el terreno para el progreso. El silencio nos invita a ceder el control, a dejar de lado la necesidad de respuestas rápidas y a descansar en la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto. Al abrazar este silencio sagrado, comprendemos que la fe no depende de señales constantes, sino de la confianza serena en que Dios permanece presente, amoroso y activo, incluso cuando no podemos verlo. En tiempos de dificultad e incertidumbre, nuestro corazón puede debilitarse. La duda empieza a nublar nuestra confianza en la protección de Dios. Pero las Escrituras nos recuerdan que debemos mirar atrás y reflexionar sobre la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. En Deuteronomio 32:7, se nos exhorta: recuerda los días de antaño, considera las generaciones de antaño. Pregunta a tu padre, y él te lo dirá, a tus ancianos, y te lo explicarán. Este llamado al recuerdo no es solo nostalgia. Es una poderosa práctica espiritual que fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza. Cuando reflexionamos en el amor inquebrantable de Dios y sus acciones poderosas a lo largo de las generaciones, encontramos fuerza para afrontar las tormentas de la vida. El Salmo 78:4 dice:
no los ocultaremos a sus descendientes, contaremos a la siguiente generación las alabanzas del Señor, su poderío y las maravillas que ha realizado. Estas historias de rescates divinos y batallas ganadas por la mano invisible de Dios se convierten en faros de fe que iluminan nuestro camino. Nos recuerdan que la protección de Dios no es algo pasajero, sino una realidad constante. Cinematográficamente, imaginemos un tapiz de fe, con hilos entrelazados de milagros, oraciones contestadas y victorias obtenidas mediante una fuerza invisible. Estos relatos del pasado no son solo historias, sino recuerdos vivos que nos inspiran a confiar más profundamente. Al mirar atrás, vemos que Dios siempre ha estado presente, protegiendo a su pueblo. Desde los israelitas que cruzaron el Mar Rojo, protegidos por un muro de agua mientras se acercaba el ejército del faraón, hasta los fieles perseguidos que se mantuvieron firmes, sabiendo que la presencia de Dios era su fuerza. Estas historias trascienden el tiempo y nos aseguran que la mano de Dios siempre ha estado y siempre estará con nosotros. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios, nos afirmamos en la verdad de que el mismo Dios que guió, liberó y sostuvo a generaciones pasadas está con nosotros ahora, obrando silenciosa pero poderosamente en nuestras vidas. Cuando el miedo amenaza con consumirnos y la duda intenta paralizarnos, podemos encontrar fortaleza recordando que el cuidado de Dios es tan real hoy como lo fue entonces. Recordar la fidelidad de Dios no se trata solo de mirar al pasado, sino de encontrar la clave para despertar nuestra esperanza y valentía para el presente y el futuro. Cada historia de protección y rescate divino nos inspira a caminar con valentía, sabiendo que nunca estamos solos. El Dios que ha cuidado de sus siervos a lo largo de la historia es el mismo Dios que cuida de nosotros ahora. Su presencia silenciosa pero activa continúa protegiendo y sosteniendo su creación. Cuando surjan dificultades, y sin duda surgirán, podemos confiar en que Dios está obrando tras bastidores. Al cultivar el recuerdo de la fidelidad de Dios, se nos invita a descansar en su amor inmutable, con la seguridad de que, así como Él ha estado con nosotros en el pasado, seguirá guiándonos y protegiéndonos en el futuro. La vida a menudo nos coloca en el campo de batalla del miedo y la incertidumbre, donde las probabilidades parecen estar en nuestra contra y el peso del desafío amenaza con quebrantar nuestro espíritu. Sin embargo, es en estos momentos de silencio y tensión que la protección divina de Dios se convierte en nuestra fortaleza, una fuerza silenciosa que nos impulsa a mantenernos firmes y actuar con valentía. La historia de Esther es un bello ejemplo de esta verdad. Ante la inminente amenaza de la aniquilación de su pueblo, Esther se encontró en una situación peligrosa, insegura del resultado, pero confiando en la protección invisible de Dios. La tensión era palpable, una reina enfrentada a un rey hostil, el destino de una nación dependiendo de su valentía. Imagine la escena, el silencio denso ante su súplica, el resplandor de las antorchas proyectando sombras en el gran salón y el latido firme de un corazón valiente. El coraje de Esther no provenía de la certeza, sino de la confianza en que Dios estaba con ella, guiándola en cada paso. De igual manera, la historia de David y Goliat muestra cómo la protección de Dios infunde valentía ante amenazas imponentes. Un joven pastor, armado solo con una honda y piedras, se enfrentó a un gigante que se burlaba del ejército de Israel. El campo de batalla estaba cargado de tensión, el choque de armaduras, el rugido de la multitud, la imponente figura del gigante. Sin embargo, la valentía de David brilló porque confió en el poder de Dios, no en su propia fuerza. Declaró firmemente que la batalla pertenecía al Señor y avanzó con una fe inquebrantable. Este momento nos recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él, anclados en la confianza de la protección divina. Al igual que Esther y David, estamos llamados a confiar en la protección de Dios y a avanzar con valentía, incluso cuando la batalla parezca abrumadora. Ya sea que enfrentemos pruebas personales, conflictos relacionales o circunstancias abrumadoras, la presencia silenciosa de Dios nos capacita para enfrentar el miedo con valentía. Su protección no significa una victoria inmediata ni un camino fácil, sino que nos da la fuerza para perseverar, la sabiduría para afrontar los desafíos y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Las tormentas de la vida pueden surgir repentinamente, lanzándonos a mares turbulentos donde el miedo amenaza con hundir nuestros corazones. Las olas de incertidumbre, los vientos aulladores de la ansiedad y la oscuridad de la desesperación pueden dejarnos sintiéndonos impotentes. Sin embargo, es en este caos que las Escrituras nos ofrecen un profundo recordatorio, la paz que proviene de confiar en Dios. En Marcos 4, 39-40, vemos a Jesús en una barca con sus discípulos, mientras una violenta tormenta amenazaba con hundirlos.
Él, con voz serena, ordenó al viento y a las olas que se calmaran, e inmediatamente el mar se calmó. Los discípulos, antes presas del miedo, quedaron maravillados por su poder y paz. Imaginen el caos de la tormenta, el sonido del mar embravecido, el viento aullante, los corazones desesperados por el miedo. Pero en medio de todo, la presencia de Jesús trajo una calma inquebrantable. Sus palabras, paz. Quedaos quietos, resuenan, recordándonos que la fe no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Dios tiene el control en medio del caos. Cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, ya sea enfermedad, pérdida, dificultades económicas o luchas emocionales, podemos apoyarnos en esta verdad. La paz que Jesús ofrece no depende de las circunstancias circundantes, sino que fluye de su presencia constante. A medida que la tormenta se disipa y el agua se calma, reflejando un cielo más brillante, vemos cómo la paz de Dios invade nuestros corazones, transformando el miedo en confianza y el caos en serenidad. Elegir confiar en Dios no significa que las tormentas desaparecerán al instante, sino que nos ancla una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos sostiene cuando los vientos aúllan y las olas se agitan. Mediante la fe, encontramos la valentía para afrontar las tormentas más violentas de la vida, sabiendo que la presencia de Dios es nuestro refugio y fortaleza. En el silencio que sigue a la tormenta, comenzamos a darnos cuenta de que la obra silenciosa de Dios se está desarrollando, guiándonos suavemente hacia la paz y la seguridad, incluso cuando el cielo todavía está nublado. La vida a menudo nos lanza a lo desconocido, donde el camino por delante está envuelto en incertidumbre y el futuro parece una niebla difícil de navegar. En esos momentos, es fácil sentirse solo, preguntándose si a alguien realmente le importamos o si hay una dirección clara para nuestros pasos. Sin embargo, la Escritura nos asegura que incluso cuando la presencia de Dios no es visible a nuestros ojos, Él siempre está presente. El Salmo 139:10 lo expresa claramente: aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu diestra. Este versículo nos invita a imaginar la mano invisible de Dios recorriendo con dulzura cada rincón de nuestra vida, guiándonos silenciosa pero firmemente. Como un pastor fiel que guía a su rebaño por valles oscuros, el toque invisible de Dios nos protege, nos mantiene a salvo y nos guía, incluso cuando no podemos percibir su acción. La imagen de esta mano invisible nos reconforta, asegurándonos que nunca estamos realmente solos. De igual manera, Romanos 8:28 nos da una profunda esperanza cuando las circunstancias de la vida parecen confusas y dolorosas, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso cuando no podemos entender las razones detrás de los desafíos o reveses en nuestras vidas, la mano invisible de Dios sigue trabajando, moldeando nuestras vidas con un propósito divino. Imagínenlo, hilos delicados que se tejen en un tapiz maravilloso, cada uno colocado sabiamente por el maestro tejedor. Esta imagen de paz nos recuerda que incluso en tiempos difíciles, hay un propósito mayor en acción, sostenido por la mano guía de Dios. Dios obra tras bambalinas, actuando silenciosa pero poderosamente para guiarnos hacia el crecimiento, la sanación y la esperanza. Como el ritmo constante de la marea, invisible bajo la superficie pero que moldea la orilla, su presencia guía nuestro camino, ofreciéndonos apoyo en momentos en que nos sentimos abrumados o perdidos. Al reflexionar y confiar, nos hacemos más conscientes de esta suave guía, que nos invita a ceder el control y descansar en la paz de saber que nuestras vidas están a salvo. La fe a menudo encuentra su mayor desafío no en momentos de milagros impactantes o revelaciones dramáticas, sino en los tranquilos periodos de espera y silencio. Es en estos momentos, cuando las respuestas parecen demorarse, las oraciones parecen no tener respuesta y la esperanza parece lejana, que nuestra fe se pone a prueba y se refina, convirtiéndose en una fuerza que nos sostiene ante las incertidumbres de la vida. Considere la historia de Abraham, quien esperó años la promesa de un hijo. A pesar de su avanzada edad y circunstancias aparentemente imposibles, Abraham se mantuvo firme en la palabra de Dios. Su fe se nutrió de la quietud, con una confianza paciente en que las promesas de Dios se cumplirían en su tiempo perfecto. Imagine a Abraham mirando las estrellas, considerándolas como la promesa divina de una descendencia. Este momento captura la esencia de una fe sustentada por la esperanza y una confianza serena. Abraham no se encontraba en una posición de resignación pasiva, sino de confianza activa, creyendo que Dios estaba obrando, incluso cuando nada parecía visible. De igual manera, el profeta Elías experimentó profundos momentos de silencio y soledad en su camino. Tras poderosos encuentros con Dios, Elías se encontró solo y desanimado, escondido en el desierto.
Pero en este silencio, Dios no estaba ausente. Su presencia no llegó con truenos ni fuego, sino con un suave susurro, renovando el coraje y el propósito de Elías. La escena cinematográfica de Elías, en silencio, escuchando atentamente esa voz apacible, nos recuerda que la fe a menudo se profundiza no con espectáculos, sino con la atención silenciosa a los gestos invisibles de Dios. En estas historias, vemos cómo la fe se forja con la perseverancia en la espera y la oración, con la valentía de creer cuando no hay pruebas inmediatas. El silencio se convierte en un espacio sagrado donde la esperanza se teje en el alma, invisible pero firme. En el silencio, la fe no solo se pone a prueba, sino que se fortalece, porque Dios obra de maneras invisibles. Esta verdad nos invita a aceptar con confianza nuestros momentos de espera e incertidumbre. Incluso cuando el mundo parece paralizado y el futuro incierto, sabemos que la mano de Dios es firme y segura. Al aprender a confiar en este silencio, nuestra fe se vuelve resiliente, un ancla poderosa que nos mantiene firmes ante todas las tormentas y pruebas. La esperanza que florece en silencio se convierte en el fundamento de una fe duradera. Aun cuando la vida nos desafía, esta fe nos inspira a seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos silenciosa pero firmemente hacia la vida abundante que nos ha preparado. Al llegar al final de esta reflexión, es esencial recordar que la protección de Dios nos rodea constantemente, incluso cuando permanece invisible y silenciosa. Las tormentas de la vida pueden arreciar y las noches parecer interminables, pero la fiel presencia de Dios nunca flaquea. Como un guardián vigilante, nos acompaña en cada prueba, fortaleciendo nuestros corazones y guiando nuestros pasos. Confiar en esta protección silenciosa nos brinda la profunda tranquilidad de saber que, incluso cuando no podemos percibir su obra, Él siempre está obrando, nos sostiene, nos protege y nos guía hacia la paz. Esta silenciosa seguridad es un don que nos invita a depositar nuestra fe con valentía y esperanza. Quiero compartir una historia personal que ilustra el cuidado silencioso de Dios. Hubo un momento en mi vida en que me sentí abrumado por la incertidumbre y el miedo. En medio de esa tormenta, el camino parecía incierto y sin rumbo. Sin embargo, al calmar mi corazón y confiar en la mano invisible de Dios, una profunda paz se apoderó de mí. Fue como estar en la playa después de una fuerte tormenta, viendo cómo las aguas se calmaban y el cielo comenzaba a iluminarse. Esta paz no provenía de las circunstancias que me rodeaban, sino de la presencia constante de Dios, que me recordaba que, aunque no podía verlo, Él siempre estaba conmigo. Esta paz serena es la misma que Dios nos ofrece a cada uno, una fuerza poderosa y a la vez suave que nos sostiene en los momentos más difíciles. Te animo ahora a reflexionar sobre tus propias experiencias con la protección silenciosa de Dios. ¿Dónde has sentido su mano invisible guiando tus pasos, aunque no te dieras cuenta en ese momento? ¿Cómo confiar en su guía te ha traído paz en tiempos de incertidumbre? Compartir estas experiencias no solo fortalece tu fe, sino que también inspira a otros que quizás estén lidiando con sus propias tormentas. Tu camino es un testimonio del amor fiel de Dios, que nunca falla. Si este mensaje te conmovió, por favor, dale un me gusta a este video y deja un comentario, compartiendo tus experiencias de la confianza y protección de Dios. Y por favor, comparte este video con alguien que pueda necesitar aliento hoy. Juntos, seguiremos creciendo en la fe, abrazando el poder silencioso de la presencia de Dios y caminando con confianza bajo su protección. Recuerda, nunca estás solo, la paz de Dios está contigo, ahora y para siempre.